Hola querida comunidad, mientras más historias nos llegan, más nos sorprende todo lo que ocurre en la vida de tantas personas que se han topado de frente con lo paranormal. Hoy les vamos a contar una historia muy fuerte que pasó hace muchos años. Recordemos ser muy prudentes con lo que escuchamos, ser muy respetuosos de lo desconocido. La historia que sigue a continuación llegó precisa para cerrar el mes del terror. Recuerden buscar audífonos, prepararse para dejarse llevar por la historia y, ¿por qué no?, asustarse un poco. Hola Esteban y comunidad. Hace poco me recomendaron tu podcast y mientras lo escuchaba, recordé una historia muy fuerte que marcó la vida de muchas personas. Te pido por favor sea anónimo y cuando termine el relato entenderán por qué. Bueno, te voy a contar algo que pasó hace más o menos 22 años en una vereda de un pueblo cerca de Bogotá. En ese municipio hay 2 colegios, el del pueblo y el de la vereda que te comento. A ese colegio, el de la vereda, van niños de otros pueblos y otras veredas cercanas. ¿Qué pasó? Yo tengo recuerdos de que en alguna ocasión o muchas ocasiones durante un año escolar muchas chicas se desmayaban y pasaban por situaciones complejas. Nos sacaban del colegio porque había compañeras poseídas. Cuando empecé a escuchar tu podcast me di cuenta que me empecé a acordar de más de este tipo de situaciones, las que pasé cuando era niña, y empecé a investigar, a preguntarle a mis primas más grandes. El tema es que yo era la única que estudiaba en el colegio en esa época. Las demás ya se habían graduado. Una de mis primas era muy amiga de las chicas con las que inició toda la historia. Allá en el colegio, a esa vereda, llega mucho chico de la ciudad, niños que, por ejemplo, las familias no los pueden cuidar porque se están saliendo de las manos. Familias de la sabana de Bogotá o de Bogotá. Entonces los mandan para allá a estudiar con el fin de contenerlos un poco. Mis primas me contaron que 2 de esas chicas jugaron a la tabla Ouija. Aún no sabemos de dónde la sacaron. De hecho, realmente ellas no dieron testimonio y 20 años después no hablan de ello. Nos estuvimos contactando con ellas, pero no quisieron contarnos nada de lo que pasó. Volviendo a la historia que me narraban mis primas, ellas jugaron la tabla Ouija en el colegio y a raíz de eso, a ellas 2 las empezó a atacar algo. Se desmayaban y empezaban a convulsionar, a tratar de correr, empujaban a la gente, los atacaban. Si alguien las estaba sosteniendo y decían que esa persona no era suficientemente fuerte en su alma o algo así, también se le pasaba como un espíritu. Entonces esto se fue replicando a tal punto que terminaron 9 o 10 chicas poseídas. Una prima también fue afectada, pero ella no convulsionaba o no atacaba, solo se desmayaba. Duraba hasta 3 horas acostada en la misma posición, no se despertaba con nada. Cuando salía del trance decía que veía todo negro y que no sentía nada, no tenía ni hambre. Cuando empezaron a ver tantas chicas así, asistíamos al colegio, pero en ocasiones en las que después de 2 horas de clase se desmayaba alguna, empezaba a gritar, después empezaba otra en otro lado y otra en otro salón y otra en otro salón, hasta que todo el colegio se llenaba de gritos. Eran gritos con los cuales la voz cambiaba. Hablaban en otros idiomas, la mirada cambiaba. Entonces nos mandaban para la casa. Siento que fue un año escolar que no fue productivo pedagógicamente, porque siempre nos tocaba irnos para la casa. Inicialmente, antes de que mi prima tuviera este percance, nos íbamos todos, en compañía. Yo era la más pequeña y ella pasaba con los 2 hermanos a recogerme y me llevaban de regreso a casa. Cuando ella empezó a enfermarse, nos tocaba a los 3 esperar fuera del colegio a que ella se recuperara. Pero eso nos obligaba a escucharlo todo, a sufrir de todos los gritos, de todo el escándalo.
a volver muertos del susto a nuestra casa. Llamaron a un padre para que hiciera misas y las chicas lo atacaban, se le lanzaban, trataban de morderlo, de arañarlo. La voz les cambiaba por completo. Esto solo le pasó a las niñas, no le pasó a ningún hombre, ni siquiera a un profesor. Nada. Como el padre del pueblo le iba muy mal con las misas, tuvieron que llevar padres de Bogotá, de otros lugares, pero nada cambiaba. Un día decidieron llevar un padre del llano. El llano en Colombia es conocido por sus misterios, brujería y fuerzas espirituales, así que teníamos mucha fe en los conocimientos que llevaría. El padre realizó muchos exorcismos. Toda la comunidad estaba durante las misas apoyando a las familias y a las niñas. Durante todas las sesiones las cosas se salían de control. Las misas no se terminaban. Las oraciones que planeaban para horas duraban máximo media hora y les tocaba empezar a evacuar la gente porque era insoportable la situación. Había familias que tenían hasta 2 hijas con este tema. Ya por último les tocó empezar a llevar de a una a Bogotá a una catedral. No podían llevar 2 o 3 o más al mismo tiempo porque esto era muy poderoso. En este pueblo decidieron buscar la tabla Ouija como diera lugar. Rompieron baños, rompieron baldosas, los espejos, todo lo que fuera necesario para encontrarla. Sin embargo, como no la encontraron, empezaron a decir que no era una Ouija, que jugaban tijerita. Otros decían que con la moneda, pero ninguna de las chicas decía qué era lo que había pasado. Muchos años después, 2 chicas confesaron que efectivamente habían jugado la tabla Ouija, pero nunca nos dijeron nada más, no contaron nada más. Todas, en general, insisten en guardar el secreto. Imaginen a las familias atormentadas, familias de campesinos trabajando en el campo y que te llamen porque tu hija está en este estado. Era muy duro verlos a todos destrozados sin saber qué hacer. Todo el mundo orando, todo el mundo rezando, el colegio lleno de gritos, era desesperante. Hasta que ese padre del llano, sin rendirse, siguió realizando varios exorcismos, salía agotadísimo y un día, por fin, logró controlar a los espíritus o demonios que atacaban a las niñas. Hasta la fecha, no han vuelto a tener recaídas, no les ha vuelto a suceder nada. Como te comentaba, ya no se habla de eso. Pero esa fue como una historia de terror en la escuela, en esa vereda, y nos marcó a muchas personas. Gracias Esteban por narrar la historia y darnos voz a quienes guardamos por tantos años este tipo de experiencias. Espero que deje la enseñanza a toda la comunidad de no jugar con lo desconocido. Cosas que es mejor dejar quietas. Comunidad, gracias por seguir escuchando y compartiendo las historias. Como siempre, les invitamos a compartir el podcast y que si tienen o conocen historias, nos las hagan llegar y si así lo quieren, buscaremos la mejor forma de narrarlas. Eso sí, como siempre decimos, con mucho respeto. Feliz Halloween, comunidad. Y cuidado con lo desconocido. Bienvenidos una vez más a Descansa en Paz. Si tienes una historia, envíamela. Pero cuidado, a veces hablar de ellos los atrae. Nos escuchamos en el próximo episodio, si es que todavía estamos aquí.